Vos me habías comentado que había un personaje, estábamos hablando de Marcelo Lewandowski, lo habíamos anticipado al principio. ¿Va a ser candidato Marcelo Lewandowski? Aparentemente en un sector del bielcismo, si es que existe este ismo como tal, yo creo que sí, el sector de María Eugenia Bielsa y del bielcismo, porque también está Rafael, también hay sectores muy importantes de la política nacional, provincial, como Marcelo Lewandowski, un referente muy importante a nivel social, de la comunicación, un gran locutor, un gran relator de fútbol, del fútbol para todos, allí conocido, pero un gran periodista, y esas personas que suelen tener un consenso general sin importar del partido que sean. Acá hay muchos, Ricardo Porta podría ser, lamentablemente a Ricardo para él no le fue bien en la política cuando fue candidato, pero esos tipos muy respetados, muy queridos, no sé, Fabián Massi, ¿qué se te ocurre? Sí. ¿No? Y que son muy queridos, que son como instituciones. Bueno, eso es Marcelo Lewandowski en el sur y en algunos sectores del deporte y del fútbol a nivel nacional. Ahí estamos viendo en pantalla, actual senador nacional. Recordemos que en Rosario y en San Lorenzo le ganó en el palo a palo la elección a Lozada. Exacto. El transatlántico, Carolina Lozada, también rosarina, aunque vive en Nordelta, creo que sigue viviendo allá, aunque ocupe el cargo de senadora nacional, incluso es vicepresidenta primera, no de la Cámara de Senadores, porque cuando no está la doctora Cristina Fernández, creo que está ella, o es la segunda en la línea de reemplazos de la doctora Cristina Fernández. Bueno, Marcelo Lewandowski con muy buena imagen en Rosario, él, Pablo Hapkin, Roberto Zuckerman, Carolina Lozada, se va conformando las encuestas. Van apareciendo, van conformando perfiles de gestión. Lewandowski un moderado, no está ideologizado su discurso. Si bien él tiene, por ejemplo, ha opinado sobre Berjar, sí, pero el caso de la dictadura, más o menos todos los partidos políticos, más o menos los partidos políticos serios y con cierta tradición democrática lo han destacado. ¿Por qué? Porque una persona de bien no puede estar a favor de la dictadura. No debería, claramente. Una persona con mínima información sobre lo que pasó en la dictadura no puede estar de acuerdo con la dictadura. Marcelo Lewandowski es mucho más que eso, es mucho más que una persona informada, es mucho más que una persona con cierto sentido común, y por eso opinó, por ejemplo, sobre Berjar, rechazando esta designación de Omar Perotti. Pero no solo tiene un discurso ideologizado, al límite, no es el Cuervo Larroque. No es Cabandier. No es Cabandier, y tampoco es, por poner en otro lado, Leandro Santoro, ¿no? Por poner de un lado mucho más moderado, es bancar desde la ideología o bancar desde lo que llama Leandro Santoro una correlación de fuerzas que permite a los sectores populares hacerle frente al poder real y bla, 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 cosa que es interesantísimo escuchar, pero no tiene ese discurso. Lewandowski es un discurso más del sentido común, más del hombre de a pie. Acá hay que producir, hay que laburar y hay que repartir, ¿no? Cosas claves que uno suele escuchar en su discurso, cosas con las que estamos en el trazo grueso, por supuesto, de acuerdo, y eso es lo que suele escucharse de él. Su referencia anterior a este presente es María Eugenia Bielsa, que se fue muy mal de la gestión de Alberto Fernández. Recordarás que fue la ministra de Vivienda. La primera ministra de Vivienda. La primera ministra que se fue eyectada después de que Cristina dijo: hay funcionarios que no funcionan. ¿Te acuerdas de ese discurso? Sí. Ya no sé si fue ya en pandemia, porque Alberto estuvo muy pocos meses sin el problema de la pandemia, Alberto Fernández. Ya en pandemia, Cristina en un acto opina en este sentido, dice: hay funcionarios que no funcionan y también hay otros laburos. No solamente se puede ser legislador. Búsquense otro laburo. Si este laburo no le encuentran la vuelta. Bueno, la respuesta a ese discurso de Cristina salió eyectada María Eugenia Bielsa,
y se habían inyectado 2 o 3 funcionarios también de la gestión. Después de esa situación, María Eugenia Bielsa quedó en el ostracismo, quedó recluida, no opinó sobre ningún asunto, ni siquiera menor de la política santafesina, ni que hablar de los grandes asuntos, seguridad, justicia, desarrollo, producción, empleo, pandemia. No ha opinado sobre ninguno de estos temas. Eso podría ser una situación que, bueno, podría meterle un poco de ruido a Lewandowski, en virtud de decir, bueno, ¿cuál es la espalda de Lewandowski? Es esta, pero no ha opinado sobre ningún asunto relevante en los últimos tiempos. Veremos qué sucede. Como decías vos, Lewandowski se suma, o se sumaría, porque esto es una crónica que publica hoy La Política Online, que suele gustarle la rosca, que suele gustarle el lado B de la política. Sí. Por definición, su nombre lo indica, La Política Online suele abrevar mucho en lo que parece ser a veces una charlita de quincho, pero en realidad es la cocina de algo más importante que está sucediendo en los partidos políticos. De hecho, se ha adelantado, en algunas ocasiones no la pegó, pero en muchas ocasiones se ha adelantado a procesos políticos muy interesantes, y la verdad que tiene cronistas que están metidos ahí, que les interesa mucho esa cocina y difundir lo que suceda en esas cocinas. Vos decías, hay un candidato que ya se lanzó, que es Leandro Busato. Se lanzó por el espacio del rosismo para la candidatura a gobernador del año que viene. Hace unas semanas en Rosario, en un plenario de Rosario. Exactamente. Y después no hay mucho más. Se estima que Perotti, dijo Perotti, yo tengo yo tengo 2 personas de confianza en este momento. Yo no sé con qué volumen electoral, pero sí con un volumen de confianza. Roberto Mirabella y Celia Arena. También hay otros, ¿no? Como Marcos Corach, pero bueno, estos 2 como los principales alfiles. Yo no sé si eso se va a trasladar a que sean los candidatos de Omar Perotti o los candidatos del perotismo de acá en adelante. Lo que vos nombraste puede ser tranquilamente una fórmula, los 2 primeros, tranquilamente. Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y son, sí, por supuesto. Y también hay que agregar que Silvina Frana, bueno, vos hablaste con Silvina Frana. Silvina Frana, este domingo va a salir la nota con Silvina Frana. Le preguntamos específicamente si se podía hablar de candidaturas con mucha elegancia y con mucha vocación política dentro de su discurso. Silvina Frana dijo algo de lo que nosotros estamos diciendo, como que todavía no es tiempo de pensar en candidatura. Todavía no es tiempo, pero se está. Pero claramente. Esto en la sobremesa. Se arma el truco y se arma la conversación sobre el 2023. Esto ya está ocurriendo en todas en el radicalismo. Hace un año y medio que está pasando esto ya. Pero casi todos los partidos políticos ya está sucediendo. Veremos. Lewandowski es un candidato potente, para una interna, te digo. Busato, Lewandowski, eventualmente Silvina Frana, Mirabella. Los ejecutivos tienen un gran problema, que no tienen buena imagen respecto a cómo han gestionado la pandemia. Cualquier partido político, fíjense. Hablas de los ejecutivos a nivel provincial y nacional. Provincial y municipal. Y municipal. Pero esto es una situación que se aplica a todo el mundo, Sergio, a todo el mundo. No hay ninguna comunidad, sociedad que esté totalmente, iba a decir feliz, pero no es la palabra. No, claro. No es la mejor palabra. Apenas conforme cómo gestionó la pandemia sus gobernantes, sea de la comuna más chiquita de, no sé, de Noruega a cualquier país de América Latina. Ninguno está, en ninguna encuesta se refleja, estos han conducido bien. Bueno, en el caso de Nueva Zelanda hay como una especie de consenso. Hay una burbuja ahí. A la primera ministra que condujo la pandemia de manera muy eficaz, pero ¿qué pasó? Abrió la economía, abrió los espectáculos públicos y sociales, y volvió el número. Y volvió a crecer un poquito el número, aunque fue una gestión impecable. ¿Qué hizo la primera ministra? Blindó, obviamente beneficiada por la cuestión geográfica de ser una isla,
la blindó, interrumpió todos los vuelos, mandó a toda la gente a su casa los primeros 21 días, ni siquiera podía irte a comprar una feta de salame al kiosquito de la esquina. Voy a comprar puchos. Y claro, y así encapsuló los pocos casos que tenía y pudo salir mucho antes que el resto del mundo. Ese ejemplo te diría que es casi... No sé, salvable. Habrá 2 o 3 más salvables, pero en el resto los ejecutivos tienen una muy mala mirada. Bueno, acá en Argentina lo último que aparece es el pago, es un juicio abreviado lo de la fiesta de Olivos, no sabrás decirme técnicamente, pero no es un juicio abreviado. No, ni siquiera eso. Es un acuerdo económico que es una alternativa que el Código Procesal Penal le da al imputado, es una alternativa para evitar y para evitar siquiera la continuidad del proceso penal. Ahí está. El acuerdo económico hace cesar el proceso penal. Pero reconociendo la... No reconoció la responsabilidad. Ahí está. Ahí está. Entonces vos podés optar. Bueno, está bien esto. También hay mucha discusión sobre el propio decreto de Alberto Fernández en relación a si una convocatoria entre personas en donde no generó ningún contagio entre ellos, puso en peligro la salud pública, el resto de la sociedad, claro, comunitaria, o es otra cosa distinta que uno de ese cumpleaños haya infectado a otro a otros 15 y esos 15 a 250 y esos 250 a 1500. Eso es otra historia. Bueno, más allá de eso, cierro paréntesis, no, eso fue un acuerdo que la Fiscalía de San Isidro tuvo con Alberto y con su esposa, su pareja, sí, y lo tuvo con la mayoría de los que asistieron a esa fiesta. Bueno, para no irnos por la tangente, Lewandowski se está midiendo en Rosario, muy buena imagen, casi 20 puntos de intención de voto, falta mucho, como se dijo acá, pero la elección está también a la vuelta de la esquina.